no se toca, pero se siente dentro de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir una palabra de Dios en Gálatas 3, 8. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Bueno, son hartos capítulos, usted ya sabe ya, pero vamos a referirnos a un capítulo. Si alguien no lo tiene, Gálatas 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Acá está la Biblia por si acaso, ¿no? Porque yo ya la tengo lista. Ahí está. Gálatas 3. Como que está un poquito pintada. Gálatas 3, 8 y no la he pintado toda. Gálatas 3, ese capítulo 3, versículo 8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Diga conmigo: la bendición, la máxima autoridad del cielo en la tierra. Diga: la bendición es la máxima autoridad del cielo en la tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dice. Y la escritura, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, previendo que Dios había de justificar, una cosa es viendo, es una palabra compuesta, pero previendo, o sea, de antemano viendo de antemano, Dios puede ver de antemano, ¿amén? Porque Dios es Dios. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Se acuerda que hablamos de la justificación a los gentiles que éramos nosotros? Usted y yo éramos gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Cuando está con H ya es Abraham. Si no estuviera con H era Abraham. Pero Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitud, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Amén. Bendito sea el Señor. Diga, levante la mano conmigo y diga: Señor, gracias. Señor, gracias. Porque la bendición tuya es la máxima autoridad del cielo en mí que soy tierra. Y gracias, Padre, voy a recibir de ti y me voy a llamar a todos bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea. El Evangelio, algunos dirán, el Evangelio es sanidad. El Evangelio es bendición. Algunos dirán, la salvación es bendición, la sanidad es bendición, la prosperidad es bendición. No, es parte de la bendición. O sea, no es toda la bendición. El Evangelio, que son las buenas noticias, la salvación, la sanidad, la prosperidad, todo lo que Dios tiene es parte de la bendición. O sea, la bendición es algo mucho más grande. Por eso que la bendición de Dios es la autoridad máxima en el cielo, dado a la tierra. O sea, dado para mí. Diga usted, para mí. Es la autoridad del cielo que Dios dependió del cielo para mí. ¿Y qué es la bendición y para qué fue dada la bendición? ¿Qué es la bendición? La bendición es para crear el huerto del Edén en tu vida. Es para crear el huerto del Edén. Y la fe lo activa. La bendición actúa en cualquier situación, cualquiera. Aunque esté mal, aunque esté en la cárcel, va a actuar. Es la máxima autoridad del cielo en la tierra, si es liberada por fe. O sea, la bendición tiene que ser liberada. La bendición tiene que ser liberada a través de tu boca por fe. Y ahí tenemos. Ahora, Gálatas 3, 13, 14 dice: Cristo nos redimió, ya pasado, nos redimió de la maldición de la ley. Ya nos redimió de la maldición que era la muerte espiritual, que era la enfermedad, que era la pobreza. Dice: hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para que tú seas bendición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús
La bendición de Abraham, recuerde que Dios bendijo a Abraham y para que alcanzase a los gentiles, o sea, alcanzase mi vida, diga, para alcanzase mi vida. La bendición es estar en el huerto del Edén. En el huerto del Edén no había enfermedad, no había pobreza, no había calamidad, no había dolor, no había nada. Hasta que Adán y Evita, Adancito y Evita pecaron, pero igual el Señor restauró la bendición a través de Jesucristo. Y ahí ya vamos para eso. Aconseja al objetivo a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo activamos la bendición? Por la fe. Entonces, Gálatas 3, 28, 29 dice, ya no hay judío ni griego. O sea, para el Señor no hay distinción de un país a otro país, venezolano, haitiano, colombiano, chileno, peruano. Para el Señor no hay eso, ya no hay judíos, ya no hay diferencia. Dice, no hay esclavo ni libre. Recuerda que había esclavos, la gente los compraban como esclavos, compraban a la gente como esclavos, se los llevaban como esclavos, ni siquiera como trabajadores, porque ahora al trabajador le pagan su sueldo. Y nadie trabaja si no le pagan, pero eran esclavos. Pero en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje. Si vosotros sois de Cristo, tenía el ADN de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Somos herederos, somos de la simiente de Abraham. Entonces nosotros podemos tener la bendición del Edén, pero por eso que se activa esa bendición cuando tú la crees, cuando tú la confiesas. Pero ahí vamos más adelante, no es así solamente. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, diga, para que alcanzase a mí, mi vida. Es importante la bendición de Dios, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, o sea, la promesa. La bendición hizo rico a Abraham, lo hizo rico. La única tarea que tenemos nosotros es caminar en ella por fe. Decir, yo soy una bendición. Yo pongo la fe y Dios pone la bendición. Yo pongo la fe, yo activo la fe y Dios pone la bendición. La fe de Abraham activó esa bendición porque Abraham tenía fe, por eso activó esa bendición. Era ya bendición porque Dios ya lo había bendecido. Dice, la bendición depende de la fe. Escuche bien, la bendición depende de la fe que tú tengas. Va a venir una bendición, pero depende de la fe. Y la fe depende del amor. La bendición depende de la fe, se activa por la fe, pero la fe depende del amor. Aquí vamos a explicarlo, por qué es así, por qué estamos pasando al amor, por qué dice así, porque en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. Mateo 22, 37, 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que tú quieres para ti, lo quieres para el prójimo. Dios puso a José, ¿se acuerdan? José estaba en la bendición de Abraham. Mire, para que no se le olvide, la bendición depende de la fe que tengamos. La bendición depende de la fe, pero la fe depende del amor. Del amor que tengamos hacia Dios y hacia el prójimo. La fe. Ahora dice, mire, Génesis 26:3 dice, había como forastero en la tierra.
habita como forastero en la tierra, como forastero. Dios se lo dijo que saliera de su tierra. Habita como forastero en la tierra. Y estaré contigo. ¿Quién se deja toda su casa y tiene que ser un llamado muy profundo de Dios nomás? Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. O sea, el Señor le hizo la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Mire, Dios, usted sabe que José venía de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Viene de la descendencia, nosotros también venimos, Jesucristo de ahí empezó y de aquí nosotros somos de la descendencia de Jesucristo. Tenemos el ADN. Pero José tenía unos sueños hermosos y se le ocurre contárselo a su hermano. A veces es bueno contar los sueños de bendición, pero a veces hay que saber a quién contárselo. Porque lo único que querían los hermanos era matarlo y lo vendían por envidia. Dice, y soñó José, aquí está en Génesis 37, 5-10, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque el papá le ponía túnicas de colores, lo amaba, lo quería porque era de su esposa que había muerto. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Tenía, ¿cuánto? 16, 17 años, decía José. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. El manojo de él estaba derechito. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Pues el manejo de él, y todos los manojos se inclinaban a él. ¿Ya? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O soñó y más encima soñó otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Dios le dio el segundo sueño para confirmarle a José que él era una bendición. Claro, él tenía esos sueños, pero él no rechazó esos sueños. Él tomó esos sueños, él luchó por esos sueños, él no le importó lo que le pasó, porque en la vida hay sueños, nosotros tenemos sueños, de repente sueños. Yo soñaba con tener una iglesia, soñaba con tener un programa de radio. Yo sé que estamos recién, yo sé que no llevamos mucho tiempo, somos nuevitos. A mí ya ha venido gente que viene consecutivamente, pero yo no por eso me voy a desanimar, porque uno no viene, trabaja, otro está enfermito. No, porque el ministerio es de Dios, pero ya está cumpliéndose mi sueño, ¿me entiendes? Yo ya descanso en Él, estoy tranquila, descanso en Él. Pero todos tenemos un sueño, o a veces algunos tienen sueños de ser evangelistas, tienen sueños, a su tiempo Dios se los da porque Dios da los dones, amén. Entonces, pero él tenía que apoderarse de esos sueños. Entonces, los hermanos cuando veían que él le contaba los sueños, lo único que querían era matarlo, ¿cierto? Entonces, él tenía un cerco de bendición. José tenía un cerco de bendición. Y Job también tenía un cerco de bendición. Job tenía un cerco de bendición, donde el diablo estaba enojadísimo. ¿Por qué? Porque Dios le tenía protegido con un cerco de bendición. Lo vamos a leer. En eso estaba enojado porque había una protección. Miren, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, estaba enojado porque había un muro, había una protección. Al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra, porque el enemigo estaba enojado porque había un muro y él era bendecido. El diablo se enoja cuando tú eres bendecido. A él le gusta que tú sigas en la maldición, que sigas enfermo, que sigas... A él le encanta que estés en la maldición, que no conozcas las palabras y que no entiendas que tú eres una bendición. A él le encanta. Por eso que dice, le ha cercado con un muro y le da todo lo que él hace, todo lo que él toca es bendecido. Porque somos bendición. Debería de ser así. Deberíamos de funcionar así. Entonces, José se rehusó a bloquear esos sueños. José por ningún momento. Sus hermanos lo echaron al foso, después lo vendieron, ¿cierto? Pero la bendición obró en José. O sea, y la maldición en sus hermanos. Pues si leemos más adelante, Judá, ¿cierto? Tuvo muchos problemas, tuvo 3 hijos, los hijos no pudieron tener hijos y así, después conocieron a las 9, bueno, un montón de problemas. Pero ahí la maldición pasó a él, pero la bendición estaba en José. Y dice Génesis 39, 4, 5, porque José fue vendido, tenía 17 años. Y su padre lo amaba, lo mandó para ver cómo estaban sus hermanos y cuidaban las ovejas, pero nunca el papá pensó que no iba a llegar ese joven de 17 años. Pasaron 20 años después. O sea, es un dolor muy grande para el papá, un dolor muy grande, y para José también. Porque nunca pensó que sus hermanos lo odiaban tanto por unos sueños. Y Dios había puesto esos sueños en él. Él se aferró a los sueños, creyó, porque José era una bendición. O sea, venía de la bendición de Abraham, Isaac, Jacob, venía. Tú también eres una bendición. Tú tienes que entender que todo lo que tocan tus manos también es bendición. Tú tienes que entender que si estamos en Cristo somos bendición, ya no somos maldición. Amén. Amén. Entonces dice, así halló José gracia en sus ojos. ¿En quién? En Potifar. Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. O sea, lo vendieron, lo llevaron al oficial de Faraón, que era Potifar, pero él lo hizo mayordomo de su casa. No sabía nada José de arreglar la casa, de ministrar, pero él, como tenía la bendición dentro de él, esa bendición hizo que él administrara todo. O sea, él nunca estudió, no estudió administración, no estudió cómo cuidar las ovejas, no estudió nada de eso. Tenía 17 años, pero había una bendición, y esa bendición estaba llena de sabiduría, de inteligencia de Dios. ¡Qué hermoso! Y dice, y halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía, Potifar, todo lo que tenía, un chico de 17 años. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa, y todo lo que tenía Potifar, cuando le dio el cargo, Jehová bendijo la casa de Egipto a causa de José. O sea, la bendijo a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. José no sabía nada, esto está en Génesis 39, 4, 5. José no sabía nada, pero sin embargo lo puso en su casa, y todo, aunque lo vendieron o lo echaron al pozo, después lo vendieron, pero todo fue un plan divino de Dios para que fuera ese lugar. La bendición que tenía José programó la caravana que lo llevó donde Dios quería que lo llevara. Amén. Y dice, porque dice la Biblia, Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ojalá escucharan esta palabra muchos que quieren hacerse de billete con el gráfico y todas las cosas, porque al final mueren, lamentablemente, se matan uno a otro, ¿cierto? Los que roban, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero José se negó
a truncar esos sueños. Él se aferró a los sueños. Él no quiso por nada del mundo que esos sueños que Dios le había dado se desvanecieran. Entonces, a veces nosotros vamos a tener sueños, pero en medio de los sueños va a estar el diablo, te va a querer echar por tierra ese sueño. Va a querer que tú fracases, que tú caigas en el pecado, que tú caigas en algo que a Dios no le agrada. ¿Para qué tronchar tu sueño? Pero a José se aferró de Dios porque él era una bendición. Por eso tenemos que guardar ese cerco, también ese muro, ese cerco con el cual Dios nos cerca. Amén. Porque el diablo va y viene, va a acusarnos. En Apocalipsis dice que después el acusador es tirado a un lugar, pero mientras tanto nos va a acusar de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que hablamos. Amén. Mire, en Génesis 39, 7, 23, bendito sea el Señor. Amén. Pero antes de esto, a donde tú quieras que estés, la bendición va a fluir. Mire, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Yo creo que habían tantos muchachos ahí, pues estaba lleno de muchachos, no tenía que ser el José, tenía que ser la señora de Potifar. Tal vez era joven, pero no importa. Y dijo, duerme conmigo. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, oye, era insistente la mujer, Dios mío, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, a su trabajo, para limpiar todo eso, su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y huyó. A ver, es mejor huir porque soldado que huye sirve a otra batalla, ¿cierto? Huyó. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, mira, esto es importante, ¿eh? Y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Mentira, porque, mira, hay algo importante aquí, cuando el diablo va a querer tronchar tu sueño y va a querer hacerte caer, sea lo que sea, o en el sexo, en otra cosa, te va a querer hacerte caer, y esa mujer a lo mejor era bonita, quién sabe, no sé, pero había tantos jóvenes, pero tenía que ser el José, porque era una bendición José, tenía toda la casa ordenada, todo hermoso, y Potifar fue rico por la bendición de José. Entonces esa mujer quiso tronchar el sueño, pero él se aferró al sueño. Pero quiero decirte algo, que el diablo a veces quiere hacer caer a la persona en algo que a Dios le va a disgustar, pero como no lo puede hacer caer, como no puede conseguir que la persona caiga, ¿sabe lo que hace? Lo desprestigia. Lo desprestigia en las redes sociales, dice, esta hermana es falsa, esta pastora no es verdadera. Se pueden desprestigiar, pero tú tienes que seguir porque hay un cerco de protección, hay una bendición. Este pastor es falso, mira, este pastor ¿cuántos pastores en las redes sociales, cuántos siervos de Dios que tienen tremenda iglesia y le ponen cualquier cosita, pero una cosita chiquitita o algo que ni siquiera dijo otro, y le ponen, es falso, mira, apóstata, le ponen cualquier cosa. ¿Y qué? Mira, si nosotros tenemos que predicar la palabra, no andar desprestigiando, ni escuchando siquiera. Entonces antes pusieron ahí, un pastor puso unas hermanas con vestido bien cortito y unos hermanos con los pantalones rotos y todo. Dijo, mira, así está la iglesia ahora, miren los jóvenes. Y yo le dije, bueno, usted al estarlos criticando, usted lo está publicando. Debería de salir a la calle y ir a predicarles. Y yo, bueno, lo bendigo, lo perdono y lo suelto. También lo bloqueé. Porque está desprestigiando. Déjalo que vengan tal como están.
Amén, no desprestigiando a la gente, mira cómo anda, mira cómo esto, mira cómo... Si Dios no era así, no andaba juzgando. Entonces cuando el enemigo no te puede hacer caer en lo que él quiere, porque el cuerpo, ¿cierto?, es templo del Espíritu Santo, pero a él le encantaría que ese cuerpo se manchara, y como no puede hacer caer, te desprestigie. Y esta mujer fue muy astuta, y que quedó con la ropa de José hasta que vino el esposo, y dice, vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa, mentira, y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José, ¿ven?, junto a él, y dijo, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme. Mentirosa. Bueno, así hay de todo, amén. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y yo fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Menos mal que no lo mató, porque había un propósito de Dios, porque él era una bendición, porque antes los mataba nomás, al esclavo los mataba nomás, pero ahí no lo mató. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Estaban los presos del rey en la cárcel, y estuvo allí en la cárcel. Pero, mira lo lindo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hasta el jefe de la cárcel le caía bien. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en ella, en esa prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía José. Lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, lo metieron preso, pero la bendición liberó la prosperidad. O sea, no importa en el lugar que tú estés, si tú eres una bendición, tú puedes estar, o en el trabajo que tú tengas, o donde tú estés, tú crees, por eso que la bendición es por fe y la fe por el amor. Entonces tú crees que es una bendición, tú tienes que declarar donde estés, no importa que estés rodeado de gente. Aquí también cuántos benditos vienen, benditos a arreglar autos, ¿cierto? Cuántos benditos vienen y no importa, a veces yo salgo, le doy una oración y todo, pero cuántos benditos vienen, amén, yo le llamo bendito, no le llamarle otra cosa, bendito, pero podemos estar rodeados de ellos, pero somos una bendición para ellos. Somos una bendición. Tú puedes estar en el trabajo que tú quieras, pero tú eres prosperado en ese trabajo. Puedes estar en la cárcel, y en la cárcel era prosperado, lo vendieron, ¿cierto? Pero ahí cuando lo vendieron fue el mejor, lo puso Potifar en todos los cargos, porque fue millonario el Potifar por José. Después lo pusieron en la cárcel por la mentira de la mujercita, ¿cierto? Pero ahí también prosperó la cárcel. Todo el jefe de la cárcel no se preocupaba, porque decía, José es una bendición. Donde estuviera José era una bendición. Bendito sea el Señor. Entonces también le declaró los sueños a un copero, un panadero, y tal como él lo dijo, así fue. Génesis 40:14, pero dice, y acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta prisión. Eso se lo dijo José al copero, porque al panadero lo mataron, pero al copero. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, y pasaron 2 años. Pero después de esos 2 años, Faraón tuvo unos sueños, y el sueño fue repetitivo. Y allí José, como era una bendición, tuvo la revelación de Dios de interpretar los sueños. Se lo voy a leer. Génesis 41, 25, 31 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas
del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Ya sabemos ya lo que sucedió, ¿cierto? Pero la bendición que tenía José, que había en él, le dio planes para bendecir a toda una nación. ¿Por qué? Porque Faraón lo puso al frente de todo. Faraón dijo: después de mí eres tú, y nadie mueve una mano, un dedo, si no es con tu permiso. Le puso un anillo de oro, le puso un collar de oro, bueno, que hoy día no se puede usar un collar de oro, pero porque las calles son de oro, amén. Hay mucha gente que tiene cosas, dice no de oro, pero aquí allá las calles son de oro, aquí no se puede usar. Bendito sea el Señor. Pero dice, José fue el que llevó la bendición a toda una nación, a la nación de Israel, a todo el mundo oriental, pero a toda la nación de Israel. Ahora, te lo repito, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces nosotros somos bendición, y como somos bendición también tenemos que descansar en el Señor. Hebreos 4:9-10 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Usted esté tranquilo, porque usted es una bendición. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces nosotros decimos yo: Señor, soy una bendición. Todo lo que toque en mi mano es bendecido, Señor. Yo me acerco a ti confiadamente, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú tienes que acercarte a Dios confiadamente. Tú eres una bendición. Desde que aceptamos a Jesucristo tenemos el ADN de Dios. ¿Y qué es la bendición? Es la bendición del Edén. Y parece que increíble, pero si tú lo crees, lo activas, lo tienes. Si tú no lo crees, no lo activas, no lo tienes. Pero si tú lo crees, como era, la bendición es por fe, y la fe por el amor. Siempre el amor hacia Dios con todo tu corazón, amor y amor a tu prójimo. El prójimo no se trata de andarlo abrazando siempre, pero sí perdonarlo, bendecirlo, a veces soltarlo, pero bendecirlo. Eso es el prójimo. Pero a Dios amarlo siempre. O sea, yo esté bien, esté mal, como sea, yo lo amo, Señor. Tengo ganas de levantar la mano, no tengo ganas, pero yo la levanto, te amo, Señor. Porque la bendición viene por fe. Yo voy a creer que yo soy linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy israelita. Por Jesucristo tengo el ADN. Entonces todo lo que toca mis manos es bendecido. Se convierte todo en una bendición. Yo me doy cuenta, yo nunca estudié, se lo digo sinceramente, nunca estudié administración de empresas, pero yo puedo administrar